Buenas tardes. ¿Se oye? Bienvenido al Palacio de Abrantes, bienvenido a la Acrópolis y bueno, tenemos un placer de este acto que espero que sea muy agradable, muy bonito y sobre todo muy interesante. María Dolores Fígares publicó en 2015, marzo de 2015, o sea, hace un poquito más de 3 años, un libro que considero imprescindible para quienes gustan de la lectura de Platón, con un muy sugerente título de Los amigos de Platón. Recién sale otro libro sobre los primeros filósofos. Ambos libros tienen una lectura fácil pero profunda y apta para la gente que yo creo que, aunque no esté iniciada para nada en la filosofía, esa escritura ligera, de estilo de María Dolores, como buena periodista, hace que estas lecturas se puedan llevar al público general. Están indicadas, además, no solamente para quienes han estudiado o gustan de la filosofía, sino para quienes tienen ese interés en esos primeros filósofos. La primera pregunta que le voy a hacer, y así vamos a iniciar esta entrevista, que irán saliendo cosas, es si cuando escribió Los amigos de Platón ya tenía pensado indagar en los orígenes de ese gran filósofo y de sus amigos, o si fue el estudio, la investigación exhaustiva que hizo sobre la filosofía platónica y las redes que fue creando, la importancia que tuvo no solo en su tiempo, sino durante muchos siglos, todos los filósofos que se reunieron en torno a la idea de Platón, si fue la investigación que llevó a cabo lo que le llevó a querer indagar en los orígenes de Platón. ¿Cómo surgió este libro? Pues no sé, la verdad que no lo sé, porque todo eso que has dicho y alguna otra cosa, ¿no? Es decir, es cierto que cuando se lee Platón, el año platónico, yo me propuse leer todos los diálogos. Tengo que decir que no los leí todos, leí muchos, pero todos no. Pero sí, como homenaje a Platón por ese aniversario, pues sí hice esa investigación, bueno, recopilar más que nada lo que otros han investigado. Yo no soy una experta del tema, pero sí quería acercar un poco a la gente en general qué había pasado con la filosofía de Platón y hasta dónde había llegado. Y sí es cierto que cuando uno se pone a leer a Platón, en ese caso, es que Platón ya quizás sea la fuente más antigua que existe sobre lo que hubo los filósofos anteriores. Y es curioso porque incluso Nietzsche, uno de sus primeros libros, lo tituló Los filósofos preplatónicos. O sea que es como más lógico decir preplatónicos que decir presocráticos, ¿no? Porque realmente Sócrates no escribió nada y si sabemos de él, lo sabemos gracias a Platón, ¿no? Entonces, ciertamente te inspira y te hace buscar. Y luego también es cierto que yo estaba con otra cosa y también aparecían, ¿no? Estas cosas como que empiezan a aparecer y a mí me parece, como convicción propia, y que en nuestra escuela de filosofía en Nueva Acrópolis lo decimos todos los días y a todas horas, continuamente, que lo que necesita de verdad ahora la humanidad es filosofía, es volver a la filosofía. Y entonces la mejor manera de volver a la filosofía pues es saber de dónde salió y de dónde surgió. Porque también a mí tengo que decir que Platón me inspira en otro sentido, porque en varias ocasiones él habla de la verdadera filosofía. Y aquí a mí aquello me llamaba la atención, porque Platón no es alguien que diga esto es la verdad, ¿no? Sino que lo que hace es invitar a que la busquemos, ¿no? Que busquemos. Pero que dijera la verdadera filosofía me hacía pensar que habría a lo mejor la falsa filosofía. Luego me di cuenta que efectivamente así es. Por lo tanto, en este caso pues era buscar cómo surgió, ¿no? El surgimiento, ¿no? Como también hay un precioso libro que se llama El nacimiento de la filosofía, o sea que sí, cómo nace. Realmente la filosofía, esto es otra cosa, es una especie como de metáfora, porque filosofía ha habido siempre, ¿no? De hecho, a los grandes sabios egipcios se les llamaban también filósofos.
decir, que no es que nace, pero nace en un determinado momento y con una determinada intención. Y ahora pues hablaremos un poco de eso. A estos primeros filósofos, muchos siglos después, creo que fue Edward Seller, les va a llamar filósofos presocráticos. Y no deja de tener una cierta connotación negativa en el sentido de que prefija de alguna manera que es algo que no es todavía la filosofía que va a venir después como racionalidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran estos personajes? ¿De dónde vienen estos personajes? Bueno, es difícil resumir con 300 y pico páginas, ¿no? Pero es cierto que lo de presocráticos es una manera de decir, es como cuando también Burckhardt dijo lo del Renacimiento, ¿no? Porque la gente que estaba viviendo el Renacimiento no decía, nosotros somos los renacentistas. Eso se dijo en el siglo XIX, ¿no? Y ellos tampoco decían, nosotros somos, bueno, claro, ¿cómo van a decir somos los presocráticos si sabían quién venía después? Esto es una convención que no tiene mucho sentido y lo que sí de alguna manera remite es a un periodo muy interesante, que es el periodo arcaico, lo que se llama el periodo arcaico, que es cuando, en el contexto en que aparecen estos sabios, ¿no? Que no es que sean primero uno, después otro, sino que aparecen en distintos sitios y yo tengo la idea de que se conocían también, ¿no? Entonces es un momento histórico muy interesante porque termina la edad oscura del mundo griego, es como hay un florecimiento porque había habido como 400 años de edad oscura que le llaman, ¿no? Se había perdido la escritura, había caído Micenas, había caído todas las grandes civilizaciones griegas, aquello era todo el Egeo y todo el mundo de las islas griegas eran piratas por todas partes, y entonces dentro de todo ese, cuando eso empieza a remitir, hay un surgimiento que son cuando empiezan a fundarse colonias, ciudades griegas por todo el Mediterráneo, ¿no? También es verdad que tenían la amenaza de los persas detrás, ¿no? Y de los semitas, de los pueblos de Mesopotamia. Bueno, no voy a detenerme con eso, pero sí, yo creo que algo original que tiene mi trabajo es haberlo relacionado, el surgimiento de la filosofía, con el surgimiento de estas ciudades griegas, ¿no? Porque se produce como un surgimiento económico, cultural, muy importante, ¿no? Y además, en esas hay como una especie de patrón, que yo también lo explico un poco, hay un patrón que se repite en la fundación de las colonias, ¿no? De las ciudades, que no es que iban allí a colonizar y a sacarle los diamantes como cuando fueron los colonizadores europeos a África, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX. Allí no, allí lo que iban era otra mentalidad completamente distinta, ¿no? Y en ese contexto es donde aparecen también los sabios, y a mí me llamaba la atención que uno que era famoso por ser el más sabio de todos, que era Tales de Mileto, es también el primero de estos presocráticos. Entonces había como una conexión entre el fenómeno llamado de los 7 sabios, que luego llegaron a ser hasta 14. O sea, lo de los 7 sabios es un número simbólico, pero que eran los sabios de Grecia, ¿no? Todavía en los crucigramas, pues sale su nombre muy frecuentemente. Y los sabios, siempre hay el mismo, lo mismo suena, ¿no? Entonces, estos sabios, en ese grupo, pues hay personajes que a mí me empezaron a llamar la atención desde mucho tiempo, porque algunos de estos sabios, por ejemplo, Cerécides de Siros, pues fue ni más ni menos que el maestro que tuvo Pitágoras, el maestro más importante, que toda su vida Pitágoras estuvo relacionado con él, y que cuando se puso enfermo Pitágoras lo fue a cuidar. Este era considerado también uno de esos sabios. Entonces ahí me encontré con ese panorama, ¿no? Primero los sabios, después los filósofos.
insiste en el libro y aportando muchos datos y bibliografía de que estos primeros filósofos no parten de cero, sino que hay como un sustrato que combina diferentes cosas. Combina a los poetas, muchos de ellos míticos, otros conocidos, combina también a los magos, combina esa institución antigua de los misterios. Y la pregunta sería, ¿de dónde vienen entonces estos primeros filósofos? ¿Cuáles son esos sustratos que originan este movimiento? Aquí entramos un poco a veces en el terreno de la especulación y de la no especulación, las dos cosas, ¿no? Es decir, efectivamente, previo a, bueno, en este mundo que va surgiendo, hay un fenómeno muy importante en el mundo griego que es el orfismo, ¿no? Que es una forma religiosa muy particular, muy diferente a lo que entendemos ahora, las religiones del libro y cosas por el estilo, no tiene nada que ver, es un fenómeno muy especial en la historia de las religiones, ¿no? Francamente. Y ahí es donde este fenómeno pues tenía lo que se llamaba los misterios, ¿no? Los misterios se llamaban misterios órfidos, que eran como unos cultos, pero no para todo el mundo, sino como una especie de escalón superior, para lo cual había que pasar determinadas pruebas y acceder a través de determinadas ceremonias a poder conocer ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pues fundamentalmente la más importante de todas es la noción de la inmortalidad del alma, ¿no? Las doctrinas sobre el alma, el mundo del submundo, dónde va el alma cuando se muere y qué pasa después, etc., ¿no? Esto no era algo que se difundía públicamente, sino que se aprendía cuando uno se había purificado, le llamaban purificación, que en definitiva es quitarte todas las ideas preconcebidas que tienes, ¿no? Entonces ahí estaba ese sustrato que tú mencionas, es muy interesante y yo lo he subrayado mucho por una razón, un poco por rebeldía, porque toda la vida de Dios se negaba completamente que los filósofos presocráticos tuviesen relación con los misterios. Pero gracias a Dios, la arqueología y los descubrimientos y los estudiosos y los expertos que tenemos en España magníficos, vamos, nombro a Bernabé, porque Alberto Bernabé, que es una autoridad en el orfismo en España, tiene muchísimos libros sobre los temas y él mismo es el que explica cómo aparece el papiro de Derbeni, en una ciudad que se llama Derbeni, donde aparece un texto propio de los ritos estos mistéricos, que además de ahí viene la connotación de la palabra misterio, de algo que no se sabe qué es, ¿no? Porque esta gente no podían contar lo que habían ellos aprendido en esas reuniones o en esos cursos que eran como si fuesen escuelas. Entonces, pues no se sabía exactamente qué se decía ni qué pasaba, ¿no? Y de golpe aparece en una tumba un papiro enrollado, medio quemado, pero que con bastante papel que no se había quemado, donde aparecen referencias muy bonitas, preciosas, de los rituales, y también aparecen referencias a filósofos. ¿A qué filósofos? Pues a Heráclito, a Anaxágoras, a lo que llamamos presocráticos. De tal manera que ahí se encontraba el nexo de unión entre esos elementos mistéricos y la filosofía, ¿no? Los filósofos estos primeros. Por lo tanto, fue interesante que se viera. Es una referencia fundamental, como que después del papiro de Beni ya nadie se atreve a decir que no tiene nada que ver, ¿no? Y eso ha también reafirmado la percepción que todos tenemos cuando lo estudiamos de cómo quieren explicar lo divino, que es lo más difícil de explicar, con un lenguaje filosófico, no un lenguaje de mitos, ¿no? o de símbolos, como había hecho Hesíodo, como había hecho Homero, que eran los poetas, ¿no? Que eran los que escribían esas cosas tan bonitas, ¿no? Que luego estaban en los cuadros, los mitos, los relatos, las historias sagradas,
ellos lo que querían era irse a un nivel de pensamiento mucho más abstracto, de ideas, de conceptos, ¿no? A lo cual ayudó mucho la lengua griega, porque la lengua griega es muy importante el neutro. Y entonces, eso ha sido interesante porque es que junto con este fenómeno aparece también la escritura, el alfabeto, tomado de los fenicios. Entonces hay también un nexo muy importante entre el mundo fenicio, es decir, el mundo oriental, el Próximo Oriente, lo que es ahora Siria, Palestina y Líbano, más o menos, pues hay ese nexo entre el mundo griego y el mundo fenicio, que es fundamental, porque muchas de esas colonias se instauraron en lugares donde había habido antes colonias fenicias, y los que le dan el alfabeto, donde empiezan ellos a usar el alfabeto, es que también se ha encontrado, y hay pruebas arqueológicas en particular, en el siglo VIII a.C., se encuentra, los griegos le ponen la novedad de las vocales, porque era un alfabeto no para ser leído, sino para ser solamente escrito, ¿no? Entonces ahí es donde está un poquillo. Tal vez volvamos después otra vez a los misterios. Cita una frase de Gadamer, y también reflexiona sobre hay un texto que dice, un fragmento que dice, refiriéndose a estos primeros filósofos, buscan lo divino en el mundo y en los seres humanos. Y citando a Gadamer, dice que en esta relación el interés del estudio sobre los orígenes de la filosofía no es solo historiográfico, sino que tiene que ver, esta es la cita textual de Gadamer, tiene que ver con los problemas actuales de nuestra cultura. La pregunta sería, ¿son modernos estos antiguos presocráticos? Son modernísimos, desde luego. Es que esto es una cosa muy que a mí también me ha parecido apasionante, ¿no? Porque mi interés no era solo... A mí me gusta mucho la historia, la verdad, y además que creo que una persona que no le guste la historia, yo no la entiendo, francamente. A mí no es una persona completa, en algún momento de su vida se perdió y entonces sigue sin que le guste la historia, porque es que la historia, bueno, pues es muy importante. Pero yo no era solo por una cuestión histórica. A ver, ¿cómo surgió? Y en el siglo no sé qué, y luego llegaron no sé cuántas, no era eso. Luego me gustó que yo intuía, y además porque lo he oído siempre desde que yo llegué a la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, la idea de lo importante, la actualidad de esas doctrinas, digamos, de esas filosofías, ¿no? Es válido actualmente. Y ciertamente, ahora que estamos en el periodo más desgraciado de la humanidad en general, aunque tengamos tantas cosas materiales que ya no sabemos qué hacer con ellas, pero en cuestiones de principios, en cuestiones de espíritu fatal, pues precisamente ahora hay mucho movimiento, que bueno, eso salvará a la humanidad si se extiende un poco más, por descubrir esa actualidad. Bueno, no sé, podemos citar un montón de casos que no, de estos científicos modernos, de la física cuántica, pues esta gente se ha interesado por Pitágoras, se ha interesado por Empédocles, es decir, han tenido ese interés. Y luego también he visto que esto de volver a las raíces también lo dicen estudiosos, catedráticos de la universidad que yo cito, ¿no? Porque yo sí quería cogerme, como decía Newton, ¿no? Decía, llegué tan arriba porque me subí a hombros de gigantes, ¿no? Entonces yo quería también subirme a hombros de gigantes y apoyarme en gente que estaba diciendo eso también, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que es un gran especialista, uno de los mayores especialistas en Platón, que es Giovanni Reale, que tiene un análisis de los problemas de nuestro tiempo y cómo puede haber solución en la filosofía antigua. Pierre Hadot, que es otro gran maestro de filosofía francés, Giorgio Colli, Foucault, es decir, son muchísimos intelectuales de muchos ámbitos que han llegado también a esas conclusiones, ¿no? Entonces, sí veo que
que es actual. Y a mí, no sé, la primera cita, yo en cada capítulo he puesto una cita de alguien que me ha gustado, ¿no? Y que me parece evocadora. Entonces creo que la primera es la que dice, debemos de volver a pensar desde el principio, ¿no? Entonces, que es la catedrática de Historia de la Filosofía Antigua de la UNED, que yo la admiro muchísimo, Teresa Oñate, es una maravilla, vamos. Y bueno, tiene muchísimas conferencias en YouTube, porque la verdad que difunde muchísimo todo esto. Y entonces, es cierto, ¿no? Creo que ahora, además yo lo he comprobado, es decir, esto no es una cosa teórica, uno lo comprueba. La filosofía te da claves para pensar, para vivir mejor, para vivir más profundamente, más completamente. Pero podemos luego ver una cosa. Hay una parte fascinante en el libro que creo que es muy novedosa y es la de la importancia que va a tener los datos que aportas con respecto a las ciudades, las colonias griegas que se crean en el delta de Egipto. Hablas de Naucratis extensamente y de la dinastía saíta, que creo que era la 28 o la 27, y de alguna manera ese punto de encuentro entre los griegos y los egipcios en ese periodo, estamos hablando del siglo 8 o 7 a.C., y cómo hay un trasvase de conocimiento de esa sabiduría de Egipto a Grecia. Creo que esto es fascinante y la pregunta sería entonces qué repercusión pudo tener o qué importancia pudo tener Egipto en la formación de estos primeros filósofos. Toda, muy importante, porque ya no solo el hecho de que sepamos, no sé, que se usa como imagen. Eso es verdad, que a lo mejor está celoso el uno del otro. El mío no es celoso. Era el mío que estaba fácil. Entonces, no solamente porque, según luego se fue diciendo, transmitiendo en esa biografía que publicaron, pues no sé, el Diógenes Laercio es el más importante de todos, que lo hace en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Es tardío, pero que sí recogió muchos datos, el propio Plutarco, los autores clásicos, los historiadores clásicos, ¿no? Pues siempre ponen que van a Egipto, siempre ponen el detalle de que fueron a Egipto. El más famoso, el más conocido viajero a Egipto fue el propio Solón, porque es que eso se lo cuenta Platón, porque era pariente Solón era pariente de la familia de Platón. Y entonces cuenta cómo fue precisamente a Sais y le dijeron, vosotros los griegos sois unos niños, como diciendo, no sabéis ni quiénes sois, ¿no? Como creyendo que, haciéndole ver que era un pueblo muy antiguo y no sabían lo antiguos que eran, o algo así, ¿no? Para luego hablar del tema del origen de Grecia y tal. Bueno, pues esa visita, porque yo ya también era la típica cosa que te inquietaba. ¿Por qué? ¿Por qué Egipto? Bueno, en Egipto estaba la sabiduría de toda la vida, desde el siglo V antes de Cristo, evidentemente. Pero entonces, que era una época tan tardía, ya estamos hablando de estos siglos ya crepusculares, que se habla en las dinastías, en las catalogaciones de las dinastías, pone época baja. Como diciendo, eso ya, aquello ya no tenía mucho que aportar, ¿no? Y bueno, sí, sería una época baja, no digo yo que no, por algo lo habrán puesto, pero hubo un renacimiento en Egipto. En Egipto hubo un renacimiento, claramente, porque consiguieron echar a los asirios, que lo habían invadido, el imperio asirio, y los griegos, las ciudades griegas, Jonia, entonces arcaicas, ayudaron a los egipcios a echar a los asirios. Fueron muchos guerreros, muchos soldados, mercenarios griegos a Egipto a ayudar a los egipcios. Eso para empezar, lo cual hace que estaban siempre en deuda, y una de las deudas que pagaron el faraón Amosis II a los griegos fue restaurar el oráculo de Delfos. Qué casualidad, ¿no? Es decir, en vez de restaurar otra cosa, un puente o una carretera, pues no, porque el oráculo de Delfos, como está en un lugar muy sísmico,
pues siempre se ha caído y siempre ha habido alguien que tenía que restaurarlo, ¿no? Y en ese caso fue el emperador, lo cual, o sea, el faraón egipcio, ¿no? Y hubo ese renacimiento que hubo allí, que se llama el renacimiento saíta, que fue muy corto, casi tan corto como el de Europa. Pues resulta que ellos hicieron como hicieron los egipcios toda la vida, que era volver a la fuente, ¿no? Es decir, esa es la cosa bonita de las grandes civilizaciones maravillosas, ¿no? Mesopotamia, Egipto, tal, que ellos cuando quieren recuperar esa fuerza que habían perdido y volverse a organizar y volver a tener las instituciones buenas que habían tenido antes, que le había ido muy bien, pues en vez de inventarse algo nuevo, vuelven a las antiguas fuentes y luego le dan una reformulación nueva, ¿no? Eso lo habían hecho los egipcios toda la vida, porque ellos también tuvieron varias invasiones y varios periodos negativos, ¿no? Entonces ellos hacen eso también en la época saíta. ¿Y eso qué significa en clave egipcia? Pues que copian muchísimos textos, revisan todas sus bibliotecas, traducen un texto mesopotámico tal, es decir, un auge de la ciencia, porque se cuenta, yo también lo refiero ahí, que incluso en SAIS pusieron hasta una especie de facultad de medicina donde iba gente de todo el mundo a estudiar, es decir, hay un florecer, ¿no? Y entonces, como los griegos habían ido fundando colonias, resulta que también me gustó porque Naucratis, que es la que tú mencionabas, que es una colonia griega que estaba en el delta, curiosamente el origen era como Itálica, ¿no? En Itálica, ¿cómo se fundó Itálica? Porque los romanos destinaron esa ciudad para los que habían estado, los legionarios ya retirados, ¿no? Para que tuviesen a gustito, no te ponen un clima agradable y tal. Pues eso es lo que hicieron los egipcios con los griegos en Naucratis. Le dijeron, si no queréis ir a vuestra tierra, os podéis quedar aquí, y aquí tenéis, y les organizaron una ciudad que era Naucratis. Con lo cual, claro, todos los comerciantes de la época que se movían por todo el mar Mediterráneo, pues tenían ahí un punto de referencia. Por lo tanto, pues blanco de la gallina lo pone. Es decir, si tenía que ir Pitágoras, que el padre de Pitágoras era un armador de barcos, si el padre del otro también tenía tal, pues era fácil pensar que además estaba muy cerca, estaba en el norte, ¿no? Un sitio muy asequible. Es fácil pensar que fueran allí, que fuera su entrada a Egipto, ¿no? Entonces, sí, eso sí está claro, y lógicamente también, luego hay muchos más testimonios. Luego, Egipto siempre ha hecho eso, porque cuando luego de la época de los Ptolomeos pasó igual, pero bueno, eso ya, como decimos, eso es otra historia. Sí, de hecho, muy poco tiempo después de la invasión de los persas, por eso se termina. Sí. Habla de esos periodos intermedios en el mundo egipcio, que son edades oscuras, edades de decadencia, de alteraciones, de caos, y habla también de ese periodo oscuro en el mundo griego, que no deja de ser una edad media, ¿no? Después del siglo XII. Entonces, siempre han existido los ciclos, obviamente. ¿Se atrevería a hacer una comparativa de esos ciclos con la actualidad? ¿Podríamos hacer eso? Sí, además está en el libro, ¿no? En el prólogo que me hizo Fernando Schwartz, es muy interesante las cosas que dice, y yo le he querido dar respuesta en las conclusiones, es decir, el principio y el final. Podéis leer el principio y el final y ya está. Entonces, ¿qué dice Fernando? Está muy interesante porque él recurre a un término que usa Max Weber, que es el que a mí me gusta mucho también, el desencantamiento del mundo. Sabemos que Max Weber fue el primer sociólogo, que podemos decir, como es tenido como fundador de la sociología, aunque era un filósofo. Pero hace unas observaciones le pasaba a Nietzsche también, ¿no? De observar la realidad y decir lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ese desencantamiento del mundo pues tiene como 4 etapas, el desencantamiento del mundo. Es decir, la primera etapa, que podríamos decir es un poco como la primera cuestión, que tengo aquí apuntada para que no se me olvide ninguna de
cuando termina, le llama la muerte de la naturaleza. Es decir, la muerte de la naturaleza, ¿qué es? El que el ser humano se erija en el jefe de la creación, que tiene todo el derecho sobre los seres vivos que están a su servicio. Entonces, en las civilizaciones antiguas, que también pasaría eso, me imagino, de vez en cuando, pero como había una gran sacralización de la naturaleza, pues el trato de los seres humanos con la naturaleza era de veneración, era de respeto, ¿no? Porque allí había habido un fauno que no sé qué, allí había venido una ninfa que tal. Lo vemos también en los diálogos platónicos, cuando está, no sé, Sócrates y Fedro que van por una orilla de un río que hace mucho calor. Ah, bueno, ¿por qué no vamos ahí a los álamos de no sé quién? Y siempre nombra algo sagrado, ¿no? Entonces, esa es como la muerte del concepto sagrado de la naturaleza. Era la primera, digamos, el primer desencantamiento. Entonces hace que el ser humano se empiece a estar cada vez más solo, ¿no? Porque ese mundo, cuando uno está leyendo unos cuantos días, ese mundo debía de ser un mundo precioso, donde había faunos, ninfas, ángeles que se llegaban, también se daban unos buenos sustos, ¿no? Pero no todo era bonito, pero era un mundo vivo, era un mundo, todo tenía alma, todo, había deidades por todos lados, ¿no? Entonces esa parte empieza ya la crisis y bueno, Max Weber dice que empieza bastante pronto, por cierto, ¿no? Quizá podemos decir hasta que con la parte, cuando empieza la época moderna, ¿no? Luego, otro segundo factor es el que llama Hegel también la muerte del arte o la disolución del arte. ¿En qué sentido? Pues porque dice Hegel, dice ya no aporta nada a las necesidades espirituales. Es decir, un arte que se convierte pues en algo que vale o que no vale, ¿no? Y ya, pues, colmo ya es ya cuando se convierte en un objeto de mercancía, pero no es la experiencia artística que curiosamente los paleoantropólogos, cuando van a buscar en sus investigaciones si los restos que hay allí son humanos o son animales, acordáis la historia que tuvimos aquí con el hombre de Orce, pues porque no cayeron en esto que estoy diciendo ahora, que sí otros paleoantropólogos sí lo tenían, y es que cuando hay hominización, cuando se descubre que allí sí hay hominización, cuando a veces los huesos están machacados o no se ve muy claro de qué es el hueso, pues cuando hay hominizaciones, cuando hay elementos rituales o elementos artísticos, ahí es donde ha habido humanos. El arte, es decir, ¿por qué el arte? Pues decimos, ¿arte qué es arte? Pues arte es hacer visible algo que es invisible. Eso es el arte. Claro, si partes de la base de que no hay nada invisible, pues ¿qué vas a poner? Se niega lo invisible, se niega esa sustancia espiritual de las cosas. Luego, esa frontera se hace tan fuerte entre lo visible y lo invisible que no existe posibilidad ninguna de pasar de un lado a otro. La tercera sería la muerte de Dios, que diría Nietzsche, que no es decir que hemos matado a Dios, bueno, eso hay un apocalipsis un poco, algunas religiones han dicho cada cosa de esto de hombre. Lo que decía Nietzsche era que no había valor ni energía en los individuos y en las sociedades para plantearse lo divino. Antes había habido conceptos de lo divino, las formas de representarse lo divino. Hay un momento en que se para la cosa. Nada. Cero. Nada puede ser considerado divino. Y dice incluso, echamos a Dios de nuestras vidas, ¿no? Eso hace que crea, todo es el origen del nihilismo, que yo creo que hoy en día, todo esto que estoy diciendo ahora creo que se está dando claramente, no hace falta, nosotros somos inteligentes todos, saber que esto pasa, ¿no? Pasa también el nihilismo de ahora, el escepticismo feroz. Nosotros lo estamos viviendo y sufriendo, o sea, hago un pequeño inciso porque en la famosa Wikipedia, que Dios confunda todas las Wikipedias del mundo, resulta que hay un batallón activista que se llama los escépticos o algo así. Y entonces apenas pones algo, por ejemplo en la página de Nueva Acrópolis,
Apenas ponemos algo así un poco más espiritual, más filosófico, más bonito, más bello, más... lo quitan. Esos editores que según ellos reciben el conocimiento, la Wikipedia, la ha hecho el pueblo, esto es algo de todo, mentira. Entonces viene el batallón de los escépticos a decir, fuera. El escepticismo es como la muerte de cualquier ideal. Cuando hay alguien que tiene un ideal, enseguida se le machaca, ¿no? Se ríen de ellos, ¿no? Esta cosa de la muerte. Y por último, esto ya es más reciente todavía, y esto ya Nietzsche, no sé si se dio cuenta, que es la muerte del mito del progreso. Porque pensemos una cuestión, que eso sí que es dramático también en estos momentos, porque la gente, todos, no éramos nihilistas y éramos escépticos y no creíamos en nada y todo lo demás y nada de lo divino, etcétera, y el arte para qué, porque teníamos la cosa de que podíamos ser cada vez más ricos y podíamos mejorar nuestras posiciones económicas y el crecimiento, ¿no? Crecimiento. Se ha parado el crecimiento, ¡oh, horror! ¿Os acordáis de la época de la crisis? No hay crecimiento, porque es que si había crecimiento, habría progreso, el progreso infinito, sin parar, ¿no? Siempre el máximo. Entonces resulta que estas generaciones de ahora estamos dándonos cuenta de que de infinito nada. Estamos viendo que los recursos de lo que se están perdiendo los recursos en el planeta, que las generaciones próximas quizá vivan mucho peor que las generaciones de ahora, las inseguridades del cambio climático, del tema de la contaminación, el problema también de la tecnología, qué bonita la tecnología, todos aprendiendo. Vamos a hacer esto de Alexa, ponme la música, y Alexa te pone la música, es todos los robots, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Que cada vez va a haber menos trabajo para la gente, va a haber mucha gente y poco trabajo, y va a haber cada vez menos gente muy rica, que van a ser cada vez más ricos, y los pobres van a ser cada vez más pobres y más numerosos, que es lo que también decía Platón, que era lo peor que le podía pasar a una ciudad. Y eso está pasando. Y todos estamos como esperando, como en el poema de Gaddafi, ¿no? No, aquí no van a venir los barcos. Sí, ya ves. Entonces sí, ahora estamos en esa situación oscura, realmente oscura. O sea que sí, que necesitaríamos volver a pensar, ¿no? Yo sí creo que va a volver a pensar. Porque ellos lo hicieron. O sea, la cuestión es que hay que ir un poco sobre seguro. ¿Para qué vamos a empezar ahora a inventarnos unas ideologías mesiánicas de gente que viene aquí que nos dice ahora os tenéis que morir todos? Y hasta que no hayáis murido todos, no podemos salir. Hay muchas unas cosas tremendas por ahí pululando, ¿no? Vamos a ir a saber que algo que ya se ha probado varias veces funcionó, como es volver a pensar desde el principio, ¿no? Ellos lo consiguieron y ¿por qué no vamos a conseguirlo nosotros? Esa vuelta a los orígenes nos llevaría a plantearnos otro tema que hay en el libro, que es, desde mi punto de vista, precioso, que es sobre el término de sabiduría, como el conocimiento que en nosotros lleva a la luz. Y sí me gustaría que dijese algo sobre la etimología de este concepto, de esta idea de sabiduría o de sofos, el sabio, como también de Aletheia, de la verdad. ¿Y de dónde vendría entonces este término de filosofía o de filósofos? ¿Y por qué filosofía y no Sofía? Sería la pregunta. La verdad que sí que es. Bueno, la verdad que el término filosofía pues es de esos términos que triunfan y se ha quedado bastante, ¿no? Como transmitido, aunque no sepamos mucho qué significa en el fondo, pero bueno, el filósofo, ahí están los estereotipos de los filósofos, que ya en la época antigua también ya lo sabían, ¿no? Entonces sí es cierto que bueno, hay un cuentecito, ¿no? de que eso se lo dijo Pitágoras, lo repitieron mucho los historiadores antiguos, pero Pitágoras no lo dijo, desde luego, porque Pitágoras no escribió nada.
eso ya es sospechoso un poco, ¿no? Tampoco lo dijeron algunos más cercanos al pitagorismo, lo dijeron otros mucho después. Entonces eso de que le preguntó un rey, el rey de Licia, le dijo, ¿y tú, Pitágoras, en qué eres sabio? Entonces dijo, Pitágoras, no, yo no soy sabio, yo soy amante de la sabiduría. Ahí quedó la cosa, pero yo encontré en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky una pequeña nota que dice todo lo contrario, dice que en realidad lo que es más común, lo que es más sabio es el que conoce cosas, ¿no? Y que filosofía significa sabiduría, una particular sabiduría. ¿De qué? Del amor. Fileo, amor, sofía, sabiduría. Y no es, puede ser amor a la sabiduría, pero también sabiduría del amor. Claro, no es solo el amor como un sentimiento, que eso sería un reflejo, sino es algo más anterior, ¿no? Es como cuando hablaban los órficos, precisamente, cuando decían el origen del universo, que hablaban de una especie de huevo, de gran huevo, y que es el primero que nace en ese gran huevo de materia indiferenciada es Eros, que es como una fuerza que va a hacer que las cosas se acerquen las unas a las otras y se vaya formando los mundos. Y también hay la fuerza contraria, que se separan esas fuerzas para que también los mundos se dispersen, porque si estuvieran siempre pegados, pues no se podía diversificar el mundo. Entonces, en ese sentido, pues yo entiendo también, porque Aristóteles escribió todo un tratado sobre qué eran los sabios, qué eran los filósofos. Han quedado algunos fragmentos, como pasa con las cosas más interesantes de Aristóteles, mira por dónde, se han quedado reducidas en algunos fragmentos solo, ¿no? Pero es interesante porque hasta hay una cita de Esquilo que dice, son saberes, el sabio es que sabe obrar, ¿no? Está un poco relacionado con la magia, en el sentido, el que sabe hacer cosas. O sea, que estaba relacionado con algo muy práctico. Mientras que la filosofía estaba más llevada hacia la contemplación de las cosas divinas, algo que le llamaríamos ahora también místico, pero no en el sentido de misterio, ¿no? Es decir, de la elevación del alma hacia lo divino, ¿no? Eso estaría más relacionado, por eso que has dicho tú, que lo dice Aristóteles, ¿no? Lo de la elevación del alma hacia la luz. Precioso, ¿no? Porque de phos, ahí se hace una etimología, ¿no? Porque en estas cosas yo me he dado cuenta, por eso he puesto un glosario para explicar algunas palabras que son muy importantes en este periodo, ¿no? Y cómo ahora significan una cosa y antes significaban otra, ¿no? Y por ejemplo, la verdad, cuando decimos aletheia, la palabra aletheia, esto lo dice Gadamer, la palabra aletheia dice que viene tiene como dos matices. Uno, algo que está oculto, que se desoculta, que se manifiesta. Y luego también dice que es algo relacionado con la memoria, porque de no olvido, eso no olvido, ¿no? Algo que se recuerda, la verdad, es algo que se recuerda, que se tiene, pero que se ha olvidado. Son cosas como que lo que cabe deducir de todas estas observaciones es que hay otra manera de pensar, hay otra manera de plantearse estas cosas tan importantes. Hay un capítulo en el libro que efectivamente tiene un índice con todos estos términos muy interesante y también una extensa bibliografía. Hay un capítulo dedicado a los 7 sabios de Grecia, a los que menciona, y de cada uno de ellos aporta datos. En ese sentido el libro es una joya porque recopila todo lo que hay de cada uno de estos personajes, ¿no? Y es verdad que hay más de 7 sabios, porque hay una primera clasificación, que es la de Platón, dice. Ahí me parece que me salen 10. No, Sí, no me acuerdo. 14 tal vez, ¿no? Puede ser. 15. Pero la pregunta es, porque claro, hay esos 7 sabios en esa antigua Grecia, de esos primeros filósofos,
que van a ser repetidos, reiterados, que cambien algunos nombres. En ese renacimiento que menciona, interesante, pero también hay 7 personajes civilizadores en el mundo mesopotámico, musulmanes. También hay 7 grandes rishis en la antigua India. ¿Y qué hay detrás de estos 7 sabios? Que no puede ser una coincidencia eso. Lo que hay es indudablemente un concepto muy interesante también, y es que en todas las tradiciones, las cosas más importantes, necesarias para la civilización, fueron enseñadas por los dioses a los seres humanos. No se le ocurrió al Homo sapiens, como dice Harari, un día dijo voy a hacer agricultura. No es que se le ocurra un día. Es que son enseñados por seres que sabían, eran sabios, claro. Entonces estos lo tienen en Mesopotamia con los Ascalu, que son los que le dan, pues eso, le enseñan a construir, le enseñan matemáticas, le enseñan la agricultura, le enseñan la escritura. Eso en todas, cuando estudiamos religiones comparadas nos damos cuenta de que la fórmula es siempre la misma, ¿no? Esos grandes seres, esos grandes sabios que enseñan a la humanidad a salir de los problemas que tiene, ¿no? Pero luego tiene una cosa muy curiosa, y es que son muy prácticos estos sabios griegos. Los griegos son como más especiales, ¿no? Tiene una frase Nietzsche que me gusta mucho que dice: todos los pueblos tienen santos, los griegos tienen sabios. Y como diciendo, son especiales, ¿no? Y entonces sí es verdad que son muy... Las biografías de estos, de las listas variopintas que hay, la primera lista que hay de 7 sabios la da el propio Platón, que es el Protágoras, pero hay otras muchas listas de distintas épocas. Platón, por ejemplo, sacaba a los tiranos. Entonces quitaba al tirano y ponía a otro que fuese un jurista, por ejemplo, ¿no? Se hizo con Quilón y quitó a Pítaro. Bueno, a este de Corinto. Bueno, no, pero uno que también estaba en otras listas, ¿no? Que eran menos puntillosos con los tiranos. Y entonces, por ejemplo, yo me lo he traído porque durante el mundo antiguo se transmitió oralmente una tradición de citas de frases que habían dicho estos 7 sabios. Y Demetrio de Falero, que era un trabajador y un filólogo impresionante, lo fue buscando y lo fue recogiendo. Esta sentencia, por ejemplo, de Solón, que dice: ocúpate en cosas serias. Eran frases así, o conócete a ti mismo, que eso se lo han adjudicado a tales, se lo han adjudicado a otros, ¿no? Y a mí otro que también me gusta es: no trates con los malos. Y otro que dice, que es Epíteto, que dice: los muchos son malos, como diciendo, son más abundantes los malos que los buenos, ¿no? Pero lo dicen así. Epíteto de Litileno. Y entonces son gente con mucho sentido común, que sacan a sus ciudades de los baches más curiosos, hacen estratagemas para engañar a los enemigos en una guerra. Lo que cuentan de esos 7 sabios es apasionante. Son como aventureros, son legisladores, pero que hacen cambios tremendos. Ahí me empecé a interesar cuando me enteré de que Platón, de Solón, del cual sabemos bastantes cosas. Solón había hecho una reforma jurídica muy importante en Atenas, porque fue arconte. Y bueno, pues cambió las leyes, por allí se podía, en las leyes draconianas, famosas de Dracón, pues tú robabas en una frutería y el dueño de la frutería te podía matar. Y además que no pasaba nada, y él se quedaba en la gloria, ¿vale? O sea, se castigaba cualquier cosa con la muerte. Y no era la muerte que la daba un tribunal, el señor agraviado, un poco seguía lo de Hammurabi, ¿no? Entonces, ¿qué hace Solón? Reforma todo esto, y una de las medidas que quita era la esclavitud por deuda. Es decir, tú le debías dinero a alguien y si no se lo pagabas, pues tenía derecho a convertirte en su esclavo, tú y tu familia. Y yo me acordé, porque era la época
la crisis dura, de todo este tema de la hipoteca, ¿no? Es decir, solo no hubiera hecho un cambio en la hipoteca de tal manera que te quitan tu casa, pero tienes que seguir pagándola. Es impresionante. Entonces, me acordé de eso, las medidas que hacía. Por ejemplo, otra cosa que está muy moderna, ahora muy actual, con el tema de las drogas y todos esos delitos que hay, y dicen, es que yo estaba drogado y estaba borracho, y entonces empecé a pegarla hasta que la maté. Bueno, pues ese, por ejemplo, Pítaco, de Mitilene, en Mitilene había muchas viñas, entonces era un atenuante estar borracho para la comisión de un delito. Él lo cambió y era un agravante. Lo convirtió en agravante, tiene mucha lógica, porque encima de chalado, encima de asesino, pues era un loco que te emborracha, ¿no? Y entonces era un sentido común, un sentido de la medida, de la mesura, del equilibrio, de buscar siempre algo para unir a la gente. Son magníficos, las cosas que sabemos de ellos son magníficas. Sí, no sé si se ha hecho explícitamente, pero no solo los capítulos de Solón y de Pitágoras también, que son exhaustivos, es increíble la cantidad de información que aportan, pero en todas las biografías que plantea de estos grandes sabios, primeros filósofos, se deja entrever eso, no solo que son prácticos, sino que tratan de mediar entre las dos fuentes siempre de conflicto, que eso también es actual, porque siempre va a estar el demos, el pueblo, que está tratando de contrarrestar la fuerza de los aristócratas, de los ricos, y eso es permanente en el mundo griego. Como buena historiadora, esto se refleja en la biografía, porque es verdad que estos planteamientos no solo estuvieron en el mundo griego naciente, sino que yo creo que eso nos ha acompañado toda la vida. Y una de las características, eso es lo que no sé si lo ha hecho explícitamente de estos primeros filósofos, que tratan de mediar, tratan de temperar, tratan de poner de acuerdo, tratan de hacer lo que ha mencionado esas leyes justas. Es muy interesante el papel activo de estos personajes. Sí, además es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho también en las intervenciones que tuvieron, en varios casos, porque las ciudades griegas estaban siempre a la gresca, ¿no? Es decir, es increíble, venían de ciudades griegas, todos eran griegos, todos tenían la misma religión, los mismos misterios, los mismos orfismos, pero se mataban entre ellos, ¿no? Se mataban por la parte económica casi siempre. Y porque, bueno, pues porque siempre había el típico que quería ser el rey del mambo y que quería mangonear a las demás ciudades, y cuando empezaba a decirle sí, tú veniros conmigo, que yo os protegeré, que yo ayudaré, y acababa pues grabándole los impuestos y todo eso. Y entonces, frente a eso, sí hubo muchísimas iniciativas a lo largo de la historia de Grecia, en aquella época ya primera, de unirse las ciudades, ¿no? Claro, ahí se unían siempre para contrarrestar un enemigo común, ¿no? Pero es que había veces que el enemigo ni siquiera el enemigo era común, porque hubo muchas ciudades griegas que se fueron con los persas, ¿no? Y dijeron, nosotros, si ustedes aquí no solucionan la cosa, no nos importa nada, ¿no? Entonces era muy fuerte aquello. Entonces ellos, en esas uniones de las ciudades, siempre están ellos presentes, ¿no? Algunos los presidieron. Uno de los últimos presocráticos, Arquita, de Tarento, ese fue también uno de los que presidió la Liga de las Ciudades Griegas. Y entonces se perdían y volvían a ver. Ahora, por ejemplo, con este tema de la Unión Europea, ¿no? Todos los que se quieren salir y todo esto, pues es lo mismo, ¿no? Frente a lo que une, pues la separación es fuerte, ¿no?